Hollywood. He aquí a dos grandes actores, uno famoso y otro olvidado. Charlie Chaplin, la figura más querida del mundo cinematográfico. El otro, durante algún tiempo, el más despreciado. Se llamaba Roscoe Arbuckle, Fatty. Arbuckle llegó a ser tan popular como Chaplin. Sin embargo, si hoy es recordado, es por un escándalo que amenazó la propia existencia de Hollywood y que repercutió en la industria del cine. Arbuckle era un buen cómico, uno de los grandes. Junto a Chaplin y Buster Keaton, hizo muchas y grandes películas. Era enormemente gordo y precisamente en esta gordura se basaban los guiones de todas sus películas. Arbuckle y el cine empezaron a la vez. Fue uno de los primeros en hacer comedias. Aunque a Fatty Arbuckle se le consideraba vulgar, los niños le adoraban. Fue Arbuckle quien llevó a Buster Keaton a las pantallas. Debido a su vulgaridad, Arbuckle resultaba simple e ingenuo. El público le quería. Mabel Normand y Roscoe Arbuckle interpretaban a unos recién casados en esta comedia de Mack Sennett de 1916, Fatty y Mabel a la deriva, donde Fatty se enfrenta a la primera comida que le cocina su esposa. La habilidad de Arbuckle para vestirse de mujer causaba tantas risas como enojos. Películas como esta que él dirigió para el productor Joe Schenck tuvieron un éxito enorme. Bueno, era como un hermano para todas nosotras. Le adorábamos. Era un tipo maravilloso. Y a muchas mujeres les hubiese gustado, bueno, ser novias de Roscoe Arbuckle. El alcalde de San Francisco da la bienvenida a la señorita Normand y al señor Arbuckle. En efecto, Arbuckle se convirtió en una figura pública y respetada. Aquí le vemos junto a Mabel Normand promocionando en esta película la Feria Mundial de San Francisco. Y el alcalde se sintió orgulloso al verse fotografiado al lado de estos embajadores de Hollywood. A la vez, esta publicidad ayudó a prestigiar el buen nombre de la industria. Hollywood lo necesitaba. Los reformadores. Desde el principio hubo gente que tachaba los espectáculos de inmorales. David Ward Griffith atacó a esa gente con una sátira titulada La Liga de la Pureza. Estos hombres condenaban la ociosidad. La consideraban tan inmoral que hasta hacían sus campañas contra bares y teatros. En 1920, los puritanos salieron triunfadores. La prohibición se convirtió en ley. Prohibido vender alcohol. Sin embargo, esto no impidió que los americanos siguieran bebiendo. La prohibición hizo que la gente organizara sus fiestas particulares con las puertas más o menos cerradas. Roscoe Arbuckle era célebre por dar una fiesta en cuanto tenía la más leve excusa. Esta vez, sin embargo, tenía una buena razón para celebrarlo. Había firmado un contrato con Adolph Zukor de la Paramount por $1 millón al año para hacer películas como esta, La vida de la fiesta.
Septiembre de 1921. Menospreciando la recesión de la posguerra, Hollywood estaba más confiado que nunca. Era el final de otra semana de trabajo. Los estudios cerraban hasta el lunes y los empleados volvían a sus casas. Viola Dana salió de los estudios de la Metro para ir a rodar unas escenas nocturnas en los jardines de la mansión que Roscoe Arbuckle tenía en Adama Boulevard, en Beverly Hills. Arbuckle regresó tarde aquella noche. Adiós, chicos, nos dijo. Me voy a San Francisco. No os diré para qué. Pero, por favor, no os vayáis a morir por mí. Y esa frase nos hizo gracia. Pero resultó extraña. La recordamos al día siguiente cuando leímos los periódicos. Arbuckle fue acusado de haber asesinado a una chica en un hotel de San Francisco. El escándalo, como quedó reflejado en los periódicos, recorrió el mundo entero. Ese fin de semana, Charlie Chaplin era recibido en Londres como un héroe. Se le preguntó sobre el escándalo de San Francisco. Sencillamente no puedo creerlo, contestó. No puedo creer que Roscoe haya tenido nada que ver con la muerte de la señorita Rapé. En el Hotel St. Francis, Arbuckle alquiló 3 habitaciones para celebrar el Día del Trabajo e invitó a unas cuantas chicas. Entre ellas se encontraba Virginia Rapp. Aquí la vemos en La Isla del Amor. Virginia Rapp había adoptado el nombre artístico de Virginia Rapé, pero hacía tiempo que no hacía ninguna película. Era, yo no diría que una buscona, pero era una de esas extras que se ganaba la vida como podía. Su fuerte era aligerarse de ropa y ponerse a dar vueltas para buscar clientes, supongo yo. Entonces esto no estaba bien visto, hoy ni nos hubiéramos fijado. En el hotel, aparte de las chicas, había bastante licor de contrabando. Se bebió mucho y no sé si saben lo que le ocurría a Virginia Rapé. No estaba bien de salud. Le habían prohibido beber. Pero ya saben lo que es una fiesta. La chica bebió demasiado y se sintió mal. La historia estaba muy clara para los editorialistas. Arbuckle había arrastrado a Virginia Rapé hasta una habitación en medio de una desenfrenada orgía. Cerró la puerta y, a pesar de los gritos de la chica, la violó brutalmente. 4 días después moría a causa de una ruptura de vesícula. Había sido llevada a la fiesta por Maud Delmont, que ahora, en una serie de declaraciones a la prensa, acusaba a Arbuckle de asesinato. Arbuckle se dio cuenta de la gravedad del asunto. Fue a San Francisco en su nueva limusín y posó para la prensa frente al Palacio de Justicia. Más tarde, este mismo coche sería embargado por transportar licor. Su acusadora, Maud Delmont, era una figura bastante tenebrosa a la que se conocía por otro nombre. La llamaban Old Madame Black, la vieja señora negra. Se dedicaba a llevar chicas a las fiestas, un próspero negocio. Llevaba a las chicas y luego su oficio consistía en decir que tal productor o tal director había tratado de violarlas para poderlos chantajear. Así que el fiscal, a quien este caso beneficiaba porque le daba publicidad, le dijo: mire usted, si no declara que Arbuckle es culpable, haré que la encarcelen. En la prensa se leían estos titulares. La señora Delmont dijo en una encuesta que oyó gritar y pedir ayuda a la señorita Rapé. Arbuckle arrastra a la señorita Rapé para violarla. Chica muerta a causa de violación. Arbuckle acusado de asesinato. Y Arbuckle dejó de ser la figura simpática y divertida y se convirtió en el criminal despiadado de la secuencia de una de sus primeras películas. Lo hizo y no lo hizo.
Todo aquel proceso fue sacado de quicio, totalmente desproporcionado, pero el fiscal del distrito estaba en plena campaña electoral y esto suponía una gran plataforma para él. Al acusar a una estrella, el fiscal de distrito Matthew Brady buscaba su propio estrellato. Es un asesinato en primer grado, afirmó, y no podemos permitir que un hombre como Arbuckle cometa un asesinato en San Francisco. La prensa quería fotografías con Arbuckle en la cárcel. Como no las tenía, las falseaba. El magnate de las empresas periodísticas William Randolph Hearst hizo aumentar la tirada de sus periódicos. El asunto Arbuckle le serviría para aumentar sus ganancias. Hearst presentó su propia versión de La Bella y la Bestia. En sus periódicos se leían titulares como estos: La bestia le arrancó la ropa. Roscoe, el monstruo del cine. Las peores cosas se publicaron sobre él. Una cosa de las que le acusaron y calificaron de cruel fue que cuando alguna noche íbamos a un cabaret con algún acompañante, íbamos muy elegantes, ¿no? Cuando Roscoe nos veía, más de una vez se nos acercaba y nos daba una especie de empujón, haciéndonos dar un traspiés. Pero no nos hacíamos daño porque dábamos con su estómago. Era muy divertido. Era una de sus bromas. Pues bien, eso apareció en los periódicos para demostrar que era un hombre cruel. Virginia Rapé torturada sádicamente. La prensa daba a los rumores la validez de hechos. Los más persistentes incluso aportaban fotografías y aseguraban algunos que Arbuckle había cometido la violación con una botella. Irónicamente, en la vida de la fiesta, Arbuckle había representado a un fiscal que se enfrentaba al monopolio de la leche. Estas fueron las consecuencias de la fiesta de Arbuckle. La crítica de la prensa, la condena del público y, como no, el aumento de las ventas de periódicos. Las cosas que decían los periódicos hicieron que bajaran las taquillas porque ni en el más pequeño pueblo, ni en el más oscuro cine del mundo querían poner películas suyas. Y las madres no dejaban que sus hijos fueran a ver películas de ese horrible monstruo que había matado a una chica con su pasión bestial. Grupos feministas de toda la nación se levantaron airados. Arbuckle aún no había puesto un pie en los tribunales para la encuesta preliminar cuando las mujeres ya habían invadido la sala. Brady, el fiscal, se dio cuenta de que su testigo principal, Maud Delmont, la mujer que lo había empezado todo, no era de fiar, así que no la presentó. El juez redujo el cargo de asesinato al de homicidio sin premeditación. En el juicio, Brady presentó a otros dos testigos de aquella funesta reunión y les obligó a cometer perjurio. Saint Prevon presenta pruebas de que hubo violación. Y hasta se negó a presentar el informe de un médico que afirmaba que Virginia Rapé no había sido atacada en ningún sentido. Un médico presta testimonio en favor de Arbuckle afirmando que la muerte fue accidental. Virginia Rapé no era el modelo de virginidad que el fiscal había sugerido. Había tenido varios abortos y había sufrido una enfermedad venérea que Arbuckle no había contraído. Cuando al fin Arbuckle se sentó en el banquillo de los acusados, el jurado se sintió sorprendido por la rectitud de sus juicios. La mayoría estuvo en favor de la absolución. Solo un miembro insistió en que Arbuckle era culpable. Una amiga del fiscal Brady, que se ocultó de la prensa. En Hollywood los productores estaban aterrorizados pensando en las consecuencias en el caso de que Arbuckle no fuese absuelto. Así que se lavaron las manos. Adolf Zukor, por ejemplo, dejó de pagar sus salarios y ordenó el embargo de todas sus películas. Le dije a Joussen que quería presentarme como testigo de... ¿Cómo le llaman? Testigo
de conducta. Yo, que conocía a Roscoe, sabía que era honrado de verdad. Y me dijo: no, Viola, no puedo permitir que te mezcles en esto. ¿Por qué? Le respondí: lo que no puedo es permitir que acusen a un hombre de haber hecho cosas como esas, cuando sabemos que no pudo hacerlas. Para todas las chicas, Roscoe era como un hermano mayor. En el segundo juicio, Arbuckle tenía más confianza, pero por segunda vez el jurado no se puso de acuerdo. El caso, sin embargo, había sido eclipsado por otra noticia sensacional: el asesinato de William Desmond Taylor, un respetado director. Los periódicos sugirieron que la vida de Taylor había estado llena de drogas y mujeres. Pero aquello fue demasiado para los pequeños pueblos de América, y nació un gran resentimiento contra la extravagante y sofisticada colonia del cine. El enojo se hizo patente. Limpien Hollywood o ciérrenlo. Contra ellos se levantaron todas las armas, y se levantó el dedo para señalar a Hollywood y llamarla la ciudad del pecado. Yo recuerdo que oí, creo que fue a Louis Mayer, decir al respecto: si esto sigue así, se acabará la industria cinematográfica. Era tan precaria la situación de un cine que se había establecido como arte, que aquello podía acabar con las películas y con la industria del teatro y demás. Por eso se formó la Asociación de Productores de Películas y decidieron buscar un zar cuya misión era decretar quién y cómo se debía trabajar en las películas. Asustados, los productores volvieron sus ojos a Washington. Desde el gabinete del presidente Harding eligieron al hombre que podría salvarlos, al director general de correos, Will H. Hayes. En las primeras páginas se anunció el resultado del tercer juicio: Arbuckle absuelto. El jurado llegó a esta decisión en solo 3 minutos, agregando una extraordinaria declaración: la absolución no es suficiente para Roscoe Arbuckle. Creemos que se ha cometido una grave injusticia con él. Le deseamos éxito y esperamos que el pueblo americano acepte el juicio de 12 hombres y mujeres que aseguran que Roscoe Arbuckle es totalmente inocente de toda culpa. Las cosas se habían puesto a su favor, pero el pueblo levantó su espada acerada en alto y dijo: sí, ya sabemos lo que realmente pasó. El primer acto público del nuevo líder de la industria fue el de desterrar a Arbuckle de la pantalla. Eso le mató. Rompió su corazón. Qué pena daba. Tenía una cara de niño grande, una cara de luna. Sí, desde luego fue un crimen lo que le hicieron. Hundieron su moral, su corazón, todo. Arbuckle había sido ofrecido en sacrificio, pero eso no bastaba. La gran limpieza iba a empezar. Uno de los actores contratados por la Paramount y estrella de la taquilla era Wallace Reed. Él personificaba al joven americano puro, actor de gran encanto y talento. Reed era también un atleta de primera clase. Era uno de los actores favoritos del público y de Will Hayes. Sin embargo, Reed ocultaba algo que solamente su médico sabía. El médico del estudio era, al fin y al cabo, un empleado de la compañía del estudio. Iba a donde se le decía y hacía lo que se le decía. Y se le pedía de todo, desde la inyección de una droga prohibida hasta un aborto. Y todo lo que hay entre ambas cosas. En 1919, Reed interpretaba la película titulada El Valle de los Gigantes. Rodando exteriores, sufrió un golpe en un choque de trenes. Estaba casi terminada, pero faltaba alguna escena de Wall-E. Él no podía moverse. Pero claro, la compañía no pensaba perder la inversión que tenía hecha. Y envió a un médico con una amplia provisión de morfina
a los exteriores, donde inyectó a Wallace ciertas dosis para que no sintiera ningún dolor y pudiera de este modo terminar el film. Pero cuando la película se terminó, Wallace Reed se había hecho un adicto a la morfina. Lo normal hubiera sido enviarle a un sanatorio o a un centro semejante. Pero eso iría, claro, en detrimento de la taquilla, así que no quisieron prescindir por un tiempo de Wallace Reed. Y para poder seguir contando con los servicios del actor más popular entre los populares y mantenerlo activo, le suministraban más y más morfina. El encanto de Reed en la pantalla era indiscutible. Pero cuando rodó esta película con Gloria Swanson, era ya un adicto incurable. Yo era joven, inocente, y la verdad me asustaban esas cosas. Yo no quería estar con una persona así. Pero tuve que trabajar en una película con Wallace Reed. Una vez se ofreció a llevarme a mi casa desde el rodaje y le dije, no, gracias, voy en mi coche. No sé, quizá yo exageré un poco las cosas, porque al fin y al cabo, el que él sintiera esa inclinación no tenía que importarme. El vicio de Reed pronto dejó de ser un secreto en Hollywood. El hecho de que algo no marchaba también se hizo patente para sus fans. Uno de los ayudantes de la última película que rodó Reed fue Henry Hathaway. Bueno, ya serían casi las 11 cuando fueron a por Wally, a su camerino para actuar. Recuerdo que Bosley era el director. Cuando bajó Reed le vimos tambalearse, se sentó en una silla y después se cayó al suelo y se puso a llorar. Reed ingresó en un sanatorio. Falleció el 18 de enero de 1923. Su viuda rodó una película que fue una cruzada contra la amenaza de la droga. Naufragio humano, con Bessie Love. Hayes le dio su apoyo. Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille fue para muchos como una alegoría a la nueva forma de comportarse de Hollywood, la destrucción de los falsos dioses. Algo tenía que hacerse. DeMille, naturalmente, condenaba los actos pecadores, pero primero los enseñaba con todo detalle. Trajo un gran líder para administrar su trabajo. Los productores decidieron seguir su ejemplo. La revista Photoplay dio la bienvenida a Will Hayes como a un Moisés enviado por correo. Le asignaron un sueldo de $100,000 al año. Su trabajo, tranquilizar a América. Sobre todo, les dijo a los productores, tenemos un deber para con la juventud. Debemos ver nuestro trabajo no solo desde el punto de vista de hombres que invierten millones en un negocio, sino desde el punto de vista de los padres de millones de chicos que van al cine. Hayes anunció que se cuidaría mucho de la vida moral del propio Hollywood. Se le ofreció un gran banquete en el Coconut Grove del Ambassador. Yo fui invitado y me senté en una mesa, un poco alejado de la mesa principal, y desde mi sitio podía ver a las más famosas estrellas de aquellos días bebiendo continuos traguitos de sus tazas de té, pero lo que bebían no era té, por aquello de la prohibición. Y algunos bebieron bastante, incluso un par de ellos tuvieron que retirarse antes de tiempo. Claro que todo esto el señor Hayes no podía observarlo, porque estaba pronunciando un maravilloso discurso sobre las cualidades morales de Hollywood y de cómo intentaba mantenerlo puro y sobrio. Y así hacer que fuera posible que el público tuviera fe en la solvencia de Hollywood y en la de sus artífices. Y mientras, ya digo,
muchas personas eran ayudadas a salir de allí. Bienvenido. Cuando Hayes llegó a Hollywood, la situación era desesperada. Las taquillas se habían hundido. Los bancos negaban créditos para financiar películas. Los productores estaban dispuestos, si Hayes les salvaba, a cederle su poder. Lo que el mundo necesita, dijo Hayes, son películas humanas y enternecedoras. Hayes parecía muy humano. Su atractiva personalidad encajó bien con la de la gente del cine. Y reconocieron su autoridad. Le llamaban el zar de todos los rases. Un rases en inglés quiere decir copión de trabajo. Hayes demostró que era un maestro de relaciones públicas y anunció solemnemente al mundo que Hollywood podía seguir existiendo. Verá, aquello pareció calmar los ánimos. Y luego en todo contrato se añadía una cláusula de moralidad. Si te portabas mal y te sacaban en la prensa, automáticamente el contrato era cancelado. Hayes les exigió a los directores de estudio más responsabilidad. Los estudios, a cambio, exigían una obediencia feudal a sus estrellas. Un estudio, en efecto, es un pequeño principado. Y el vicepresidente encargado de la producción es el príncipe. Hayes sabía que la adicción a las drogas en la colonia cinematográfica era bastante común y temía que a cuenta de esto se produjera un escándalo superior al que le había traído a Hollywood. La droga no era extraña en Hollywood, ni en otros sitios de América en aquellos días. En la primera fiesta a la que asistí, había muchísima gente que bebía a pesar de la prohibición. Eso no importaba. Uno podía beber todo lo que le ofrecieran ahí. En el momento en que entré en el comedor, las luces estaban apagadas y en medio de la mesa había una gran fuente repleta de unos papelitos que yo me preguntaba qué serían. Bueno, no tardé en saberlo. Era cocaína. Era obligación de Hayes tapar las pequeñas grietas y encaminaba la publicidad a demostrar que las estrellas eran personas normales. Adele Rowland escucha a su esposo con Wade Turner. Alice Joyce y su marido pasan una tranquila velada en su hogar. Marion Davies limpia su apartamento. El hecho de que la señorita Davies fuera la amante de William Randolph Hearst y viviera con él en medio de un esplendor casi medieval era un hecho no muy conocido en aquellos tiempos. Alma Rubens, en su casita, junto a su querida mamá. La señorita Rubens era drogadicta y murió por esa causa pocos años después. El contraste de la apariencia exterior, de la imagen que Hollywood trataba de presentar ante el mundo y la realidad era simplemente tremendo. Allí se hacía todo de tapadillo y naturalmente a nadie le interesaba hablar de ello porque su carrera podía correr peligro. Por lo único que se recuerda ahora a Hayes es por sus censuras. Sin embargo, cuando empezó a trabajar en Hollywood, tuvo que luchar a brazo partido con la censura local, que no era propia solo de aquí, sino de todo el país. Y cada cual tenía sus propios criterios a la hora de cortar una escena. En algunos estados no se permitía que se enseñara un tobillo. En Pensilvania, por ejemplo, estaba prohibido hacer una referencia al embarazo. Existía tanta censura que era difícil decir dónde empezaba. Había grupos políticos en todo el país que se dedicaban a censurar y cada departamento de policía tenía su censor. Aparte de la censura nacional, estaba la censura del Estado. Yo creo que ganaban más los censores censurando que todos los demás trabajando para hacer la película. Así como lo oyen. Todo el mundo era censor. Buster Keaton hizo este comentario sobre la censura. Hayes frenó los comités de censura de todo el país diciéndoles: ya no tendrán que censurar, nos censuraremos nosotros. Y así nació la idea de la autocensura, que fue muy bien acogida por los productores. Hayes presentó un código de moralidad
que fue aceptado por la Asociación de Productores de Películas. Y los independientes y la Sociedad de Productores Independientes de Películas lo aceptaron también, porque era la forma de seguir viviendo. Así que se decidió buscar a alguien para que censurara las películas antes de que fueran exhibidas. Y que cortara todo lo que a su juicio era censurable. Lo que no debía ver el público. ¿Insinuaciones? Las insinuaciones se suprimían todas. Algunas eran realmente idiotas. Un matrimonio, por ejemplo, ya se sabía que estaban casados. Pues bien, tenían que dormir en camas separadas. Ni siquiera algunos de nuestros actores ya mayores podían aparecer juntos en la cama. Fairbank fue el único que lo consiguió. Hays estableció una lista de no se debe y tengan cuidado. No se debe dar un beso que dure más de 3 segundos. Tengan cuidado de no mostrar mujeres bebiendo. No se debe mostrar la violencia. 100. 200. No se debe mencionar la ilegitimidad. Tu padre y yo, ya sabes. No todos los directores se opusieron. Henry King está a favor de la censura. La censura, al hacer que uno piense, nos hace cuidar el uso del lenguaje. Al hacer que uno se exprese de manera diferente, pone en marcha su mente para lograr que el público vea en la película algo que no está. La censura hace que un director se convierta en un tipo 3 veces más agudo de lo normal, y eso es bueno. La mujer ligera. Hays deseaba que ciertos libros no llegaran a la pantalla. Cuando la Metro-Goldwyn-Mayer rodó la película basada en el libro de Michael Arlen, El sombrero verde, con Greta Garbo y John Gilbert, o sea, La mujer ligera, se sabía que tal historia de amores ilícitos estaba en la lista negra de Hays. Se te va a caer el anillo. Dicen que yo soy como este anillo. Estoy a punto de caer. Fue el director Clarence Brown el encargado de lograr que la historia no fuera muy explícita. Y tuvo éxito, y en el mejor estilo de Hollywood. Logró excitar al público sin excitar al censor. La autocensura de Hollywood duraría 40 años. Neville, yo jamás le he dicho a ningún hombre, te quiero, solo a ti. Las revistas lograron que la fama, el encanto, el glamour fueran casi tangibles. Los lectores se identificaron con las estrellas.
Toda la idea que del éxito instantáneo se construyó como parte del mito era parte de la gran nube rosa que envolvía a Hollywood. Por entonces Hollywood se había convertido en el nombre más famoso de la geografía. Hollywood tenía un tremendo magnetismo para las chicas jóvenes y guapas de nuestro país. Y había concursos de belleza por todas partes, muchos de ellos organizados por los propios estudios, lo cual a mí me parecía una forma cruel de publicidad. Porque el premio para la ganadora del concurso, según podía leerse en las bases, era un papel en los estudios de la Metro, de la Fox o el que fuera. Y eso causaba una tremenda conmoción en las vidas de las chicas y en la vida de la comunidad. Una de las más vivas preocupaciones de Will Hayes era el gran número de chicas que llegaban a Hollywood. Ella Cinders era la historia de una moderna Cenicienta, representada por Colin Moore, una chica de un pequeño pueblo. Y claro, las chicas de todas las partes del país que se presentaban a los concursos de belleza, chicas de pequeños pueblos, sabían, sus familias estaban seguras de que algún día se convertirían en grandes estrellas como Ella Cinders. Ella Cinders abandona su pueblecito por el irresistible señuelo de Hollywood. Abandona a sus amigos, su familia, a su novio, que era interpretado por Lloyd Hughes. Soy Ella Cinders, la ganadora del concurso de belleza. Guardaré el secreto. Ella Cinders era básicamente una comedia, pero una comedia con mensaje, porque mostraba las dificultades que había para obtener éxito en Hollywood. La compañía está trabajando en Egipto. Creo que lo mejor es que vuelva a su casa. Yo lo sentía de verdad porque aunque mi sueño se convertía en realidad, sabía de chicas que volvieron a sus casas con el corazón roto. La señora de Mill, una señora muy buena, fue la primera persona que formó un estudio club donde las chicas, por poco dinero, podían tener una habitación y una compañía apropiada. Luego, por mediación de las autoridades que se ponían en contacto con estas mujercitas sin trabajo, se les proporcionaba billete para que volvieran a sus hogares, pero esto era muy triste porque suponía el final de un sueño. Las probabilidades que tenía una chica de tener éxito en Hollywood, decía Photoplay, eran de 1 entre 10.000. La gente pasaba hambre. En este precioso lugar, ¿saben?, donde el sol brillaba tanto y todo era hermoso y encantador, se veía mucha gente por las calles que de verdad estaba pasando auténtica hambre. Y más de una vez se veía junto a una de esas desesperadas chicas a su madre que había venido a acompañarla. Aquello estaba muy cerca de convertirse en algo preocupante.
Yo podría contar más de un caso de madres que iban ofreciendo a sus hijas, ayudándolas a convertirse irremisiblemente en busconas de cierta categoría. Yo conocía muchas que descubrieron que esa era la única manera de sobrevivir y se conformaron. Las nenas del jazz. Algunas chicas trabajaron en películas porno que naturalmente jamás llegaron a las pantallas públicas. Apuesto a que logro coger una. Vale, apuesto mi pijama contra el tuyo. Dejaremos que Alice guarde las prendas. Yo participaré también. Quien gane se lo lleva todo. Jovencitas, esta es una escuela de refinamiento. Están despedidas. En 1926, con gran publicidad, Hayes abrió un centro de reparto de papeles y una agencia para emplear a los extras. Eso debería controlar los abusos del sistema. A partir de ahora las chicas serían entrevistadas por sociólogos, según anunció Hayes. Fueron contratados detectives para cuidar del buen orden en los estudios. Resultado, en 6 meses, de 6.000 chicas, solo 30 lograron trabajar más de 2 días por semana. Y Ella Sinders, una chica pobre que se convertía en estrella, interpretaba a una empleada de la limpieza. Usted dijo que ese tren no pararía aquí. El novio de Ella Sinders llega inesperadamente. El director no entiende lo que ocurre. El novio cambia el destino de la chica y la lleva hacia la felicidad. Ella Sinders tiene un final a lo Hayes, un final tierno y humano. Búsquese otra estrella porque nosotros nos vamos a casar. Un cuento de hadas, con todos los ingredientes adecuados de una película moralizadora.